Bienvenidos a un episodio más donde vamos a tratar temas de historia de España, historia universal. En esta ocasión vamos a hablar de Erwin Rommel, que fue general y estratega del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, más conocido como el Zorro del Desierto, mariscal de campo en la Wehrmacht de la Alemania nazi durante esta segunda contienda bélica. El Zorro del Desierto. Cuando en 1941 Erwin Rommel llegó al norte de África, la tarea parecía imposible. Los británicos cosechaban victorias por todas partes y los italianos, aliados de Alemania, se veían impotentes. Pero las estrategias del Zorro del Desierto eran una potente arma y en poco tiempo hasta el enemigo admiró su sagacidad. Los mitos que luego se construyeron alrededor de Rommel hundían sus raíces en la Primera Guerra Mundial, cuando demostró por primera vez que poseía un privilegiado sentido de la táctica en el campo de batalla. Nacido en el sur de Alemania, entró en la escuela de oficiales en 1910 a los 18 años, por consejo de su padre. Tras graduarse y alcanzar el grado de teniente, fue puesto al mando de un destacamento y el 18 de agosto de 1914 recibió su bautismo de fuego en la localidad francesa de Bled. Rommel había avanzado en medio de una densa niebla hasta el límite del pueblo, donde escondió a su unidad y siguió adelante acompañado de 3 hombres. Pronto vieron a un grupo de 15 soldados franceses charlando y tomando café y abrieron fuego. Antes de que tuvieran tiempo de ponerse a cubierto, 2 o 3 de ellos cayeron al suelo. Los alemanes siguieron atacando, pero tuvieron que retroceder por la lluvia de balas disparadas desde las casas del pueblo. El sitio estaba ocupado por tropas más numerosas de lo que imaginaba. De vuelta en su unidad, Rommel consideró la situación. ¿Debía esperar a recibir refuerzos o tomar Bled al asalto con mi pelotón?, escribió más tarde. La segunda opción me pareció correcta. Rommel atacó Bled con los suyos y, aprovechándose del efecto sorpresa, consiguió expulsar a los franceses del lugar. Así aprendió una lección fundamental. En batalla, los números tenían menos importancia que el coraje, la iniciativa y la determinación. Durante la Primera Guerra Mundial, Rommel tomó también conciencia de la enorme debilidad y desorganización de una unidad a la fuga. Este descubrimiento lo utilizó en 1917 en la batalla de Caporetto, en el norte de Italia. Estaba entonces al mando de un batallón de montaña compuesto por 500 soldados, a los que hizo avanzar con tanta energía que venció a una fuerza mucho más numerosa. La operación acabó con la rendición de una unidad italiana de 10.000 hombres que creían estar rodeados. Rommel solo tuvo 6 bajas. Su lema de batalla era ataque, impulso, fuerza, que repetían una y otra vez los oficiales alemanes. Rommel demostró el significado real de estas palabras cada vez que los británicos se detenían y formaban una línea de defensa. En lugar de realizar un ataque frontal, siempre encontraba el modo de golpear por un flanco. Su habilidad para interpretar el terreno no tenía rival, y una y otra vez los británicos se vieron derrotados por un enemigo que combatía a un ritmo mucho mayor. La ofensiva solo se detuvo cuando las líneas de suministro se estiraron demasiado y los vehículos se quedaron sin combustible. Una vez que los depósitos volvieron a estar llenos, Rommel reanudó el avance, tomó la ciudad de Tobruk y penetró hasta el Alamein, a solo 100 kilómetros del gran puerto egipcio de Alejandría. Entonces empezaron a circular leyendas sobre el Zorro del Desierto, y la fama del general empezó a adquirir características místicas. Los soldados alemanes e italianos se dieron cuenta de que Rommel siempre estaba con ellos en primera línea de fuego. Vivía, sudaba y dormía igual que sus hombres.
y varias veces, hallándose cerca del frente en su vehículo de mando, se topó con patrullas británicas y escapó por pura suerte. Esa valentía le ganó el respeto de la tropa. Rommel se refería a sus soldados como sus africanos, y estos le llamaban Erwin, con afecto. Todos compartían el sentimiento de estar lejos de casa y haber sido prácticamente olvidados por el ejército alemán. Tenían plena conciencia de que el norte de África no era prioritario cuando se repartían tanques, combustible y suministros entre los distintos frentes de la Alemania nazi, pero soportaban las privaciones porque con ellos estaba el invencible Erwin. Curiosamente, las alabanzas dirigidas a Rommel no provenían solo de las tropas del Eje. Enterrados en sus hoyos de protección, los soldados británicos hablaban de él con una mezcla de admiración y temor. No decían que se enfrentaran a los italianos o los alemanes, sino al zorro del desierto, que era más listo, más sabio y más rápido que los generales ingleses. Incluso se acuñó en su honor una expresión nueva. Los soldados británicos empezaron a usar la frase «hacer un Rommel» para referirse a una acción realizada con una astucia especial. Las noticias sobre la habilidad del general alemán pasaron del norte de África a Europa y de aquí a Norteamérica. En Alemania, la propaganda oficial empezó a promocionar la figura de Rommel y los noticieros semanales se llenaron de relatos sobre sus hazañas. La admiración se coló incluso en los medios del bando contrario. Rommel da una lección de táctica a los británicos, rezaba un titular del New York Times, publicado en junio de 1942, tras una serie de derrotas aliadas. «Quiero enfrentarme al campeón», declaraba el general americano Patton a un poco conocido. El interés por Rommel creció tanto que en 1943 el general Eisenhower, el hombre que luego dirigiría la lucha contra la Alemania nazi, admitió a regañadientes ante los periodistas que Rommel era un gran general, aunque también aclaró que no un superhombre. Tales palabras venían a propósito de otro artículo del New York Times en el que Rommel era presentado como el hombre a batir. Incluso Churchill contribuyó: «Nos enfrentaremos a un enemigo verdaderamente audaz y habilidoso, un gran general». En julio de 1942, la Rommelmanía llegó a tal punto que el general británico Claude Auchinleck, entonces comandante del octavo ejército, el ejército británico del norte de África, emitió una orden destinada a desactivar el mito de Rommel. «No es en absoluto un superhombre», decía Auchinleck, «y es muy poco deseable que nuestros soldados le atribuyan poderes sobrenaturales. Me gustaría acabar con la idea de que Rommel representa algo más que un general normal. Debemos referirnos a los alemanes o el enemigo o las potencias del eje y dejar de hablar constantemente de Rommel». Rommel también elogió a los británicos, pero solo a los soldados. «Caballeros, han luchado como leones», les dijo a unos prisioneros, «y han estado dirigidos por burros». A pesar de los halagos, el temor que inspiraba y las cartas de amor que recibía de mujeres alemanas, Rommel veía con pesimismo el curso que estaba siguiendo la guerra. A finales del verano de 1942, el avance se detuvo en el Alamein y el desesperado intento de revertir esta situación fracasó. Rommel era consciente de que los refuerzos y las nuevas armas americanas fortalecían día a día al enemigo y sabía que era previsible una ofensiva británica. A la vez, debido a las dificultades en las líneas de suministro, su propio ejército solo recibiría una mínima parte por lo que desesperadamente necesitaba. Rommel tenía también mala salud, gastroenteritis crónica, difteria nasal, problemas circulatorios y tensión baja, y regresó a Alemania para tratarse. Allí se entrevistó con Hitler y se dio cuenta por primera vez de que la idea que tenía el Führer de la situación en el frente estaba completamente alejada de la realidad.
Hasta entonces había mantenido una relación cercana. Hitler desconfiaba de muchos de los altos mandos de origen aristocrático, pero consideraba que Rommel, hijo de un profesor de matemáticas, era distinto, y desde el principio promocionó su carrera. Por su parte, Rommel admiraba la forma en que Hitler había devuelto la fuerza a Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial e, igual que otros, se dejó llevar por su capacidad de persuasión. Pero en este encuentro de otoño de 1942, la imagen que Rommel tenía de Hitler empezó a resquebrajarse. El Führer se negaba a aceptar la realidad y prometía que pronto pasarían de nuevo a la ofensiva con numerosos tanques, Tiger, lanzacohetes y suministros. Rommel ya había oído eso antes y nada había cambiado. El general explicó que los aviones estadounidenses con cañones de 40 milímetros estaban haciendo pedazos a sus tanques. En la reunión estaban también presente Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, que se rió de esa afirmación. Eso es completamente imposible. Los americanos solo saben hacer hojas de afitar. Pues nos vendría bien algunas de esas hojas de afitar, dijo Rommel, y puso la carcasa de un proyectil americano de 40 milímetros sobre la mesa. De nada sirvió la evidencia. La Wehrmacht lanzó una enorme ofensiva contra Stalingrado, que consumió la mayor parte de los recursos alemanes. Cuando Rommel volvió al norte de África, los británicos estaban en pleno proceso de destrucción del Afrika Korps. El octavo ejército tenía un nuevo comandante, el general Montgomery, que disponía de fuerzas muy superiores, 220.000 hombres y 1.100 tanques contra los 115.000 hombres y 560 tanques de Rommel. En la segunda batalla del El Alamein, las fuerzas de Rommel fueron derrotadas y tuvieron que retroceder a Túnez. En mayo de 1943, los restos de ese ejército se rindieron. Rommel no fue capturado porque había sido llamado de vuelta a Alemania, pero nunca perdonó a Hitler que no rescatara al Afrika Korps. En noviembre de 1943, Rommel fue puesto al frente del Muro Atlántico, la defensa costera que iba desde el Cabo Norte en Noruega hasta la frontera española. Debía proteger la Europa ocupada de una invasión, pero la fortaleza de Europa resultó ser una nueva fantasía de Hitler. Las playas estaban malamente defendidas y Rommel se lanzó a una carrera contra reloj para instalar minas y trampas antes de que fuera demasiado tarde. Una vez más, Hitler prometió refuerzos y suministros que nunca llegaron. El muro atlántico no sirvió para detener a los aliados durante el desembarco de Normandía de junio de 1944. Los contuvo temporalmente en una franja de tierra a lo largo de la costa, pero Rommel sabía que la superioridad enemiga era demasiado grande. Tarde o temprano saldrían de allí y fue uno de los pocos oficiales que tuvieron el valor de hacérselo saber a Hitler. Cuando volvieron a verse, el Führer le habló extasiado de las armas milagro, pero Rommel ya había tenido suficiente y exigió que le dijera si realmente creía que la guerra todavía podía ganarse. Hitler se puso furioso, pegó un puñetazo en la mesa y le gritó que debía limitarse a las cuestiones militares y dejarle a él la política. Rommel, también furioso, replicó: «La historia me exige que primero me ocupe de nuestra situación». El enfado de Hitler creció aún más y Rommel fue expulsado de la reunión. De vuelta en el frente, el zorro del desierto inició conversaciones clandestinas sobre el futuro de Alemania. A uno de sus colegas más cercanos le confió que si Hitler no admitía haber perdido, él iba a abrir el frente occidental. Y añadió: «Ahora solo importa una cosa, que los británicos y los americanos lleguen a Berlín antes que los rusos». Rommel nunca puso en marcha ese plan. El 17 de julio de 1944, su coche oficial fue atacado por dos Spitfire. El conductor trató de escabullirse en zigzag, pero fue alcanzado por las balas y el vehículo se estrelló contra un árbol. Rommel salió despedido a través del parabrisas y quedó tendido en la carretera con un cuádruple fractura en el cráneo.
3 días más tarde, mientras se debatía entre la vida y la muerte en un hospital, tuvo lugar el atentado con bomba contra Hitler. El intento fracasó y fue seguido de una brutal purga en el ejército que se extendió a lo largo de varios meses. En total fueron ejecutados 4.980 oficiales y consejeros. La mayoría no tenían nada que ver con el atentado, pero Hitler aprovechó para eliminar a los escépticos. Uno de ellos fue Rommel, que había sobrevivido y se encontraba de baja en su casa. En un cuarto de hora estaré muerto, le dijo a su mujer cuando le informó del propósito de la visita de los oficiales nazis. 2 días más tarde, su apesadumbrada viuda, Lucía, recibió una carta personal de Hitler. Acepté mis más sinceras condolencias por tan terrible pérdida, decía. El nombre del mariscal de campo Rommel quedará para siempre vinculado a las heroicas batallas del norte de África. Adolf Hitler. El zorro del desierto había muerto.